Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un nuevo sábado de discipulado, teniendo presente la carta a los romanos, una carta que nos está dando mucho de sí. Y hoy, concretamente, nos va a dar también unas pautas que considero muy esenciales para la vida de la Iglesia y concretamente de la nuestra. Antes de adentrarnos, pues, en el capítulo 15, desearía que tocásemos un tema muy vivo en las iglesias. ¿Podemos o no juzgar? ¿Debemos o no juzgar? Lo planteo porque en el capítulo 14 insinúa que no debemos hacer nada según nuestras valoraciones. Lo hemos estudiado estos días. El tema del capítulo 14 no es hacer un juicio en el sentido de si el comportamiento es o no propio de un creyente. Es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de acoger al que come alimentos que para nosotros pueden ser o no propio tomarlos. Incluso nos pueden escandalizar, pero no toca en absoluto los temas esenciales de nuestra fe. Igual que el tema de considerar días de fiesta uno o otro, o el lunes o el martes o el miércoles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una sociedad se nos prohíbe o decide que el domingo hay que trabajar, o el sábado o el viernes, y nosotros vamos a elegir un otro día para poder reunirnos? Igual es lunes o martes, es lo de menos. Lo importante es el espíritu. Son cuestiones, repito, opinables. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos ante un pecado que afecta visiblemente a la Iglesia y que afecta terriblemente a la relación del hermano con el Señor? Y aquí viene la cuestión de esta tarde, que deseo aclarar para todos nosotros. ¿Con qué espíritu debemos de tratar esos casos? ¿Para salvar o para condenar? Si recordáis, dijimos cuando hablamos del capítulo 12 de Romanos, en el versículo 19 y 29, al 21, que el Señor lo que quiere es educar para salvar. Y eso lo leímos precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 7 y 8, que dice así: aceptad vosotros la corrección, que es señal de que Dios os trata como a hijos. ¿Hay en efecto algún padre que no corrija a su hijo? Pero si quedáis privados de la corrección que todos reciben, es que sois bastardos y no hijos legítimos. La corrección es buena, la corrección es sana, la corrección es santa, porque nos da unas pautas para seguir en santidad en el camino del Señor. Por eso el motivo para valorar a los hermanos se ha de tener presente con unos parámetros concretos. Y siguiendo el capítulo 14 de Romanos que hemos visto, vimos que todos somos siervos de un mismo Señor. Por lo tanto, no somos más ni menos que otra persona hermana en la fe. Que el Señor es el único que puede actuar y valorar realmente, porque Él conoce realmente el corazón de las personas. Y que siempre lo hace con y por amor. Y nosotros cuando lo hacemos muchas veces con revancha. Que debemos respetar la conciencia libre del hermano o hermana. La libertad es un don de Dios para que la disfrutemos. Nos dice Gálatas 5:1 que hemos de disfrutar de la libertad que Cristo nos dio. Pero cuando es evidente la falta del hermano o hermana,
no es que se juzgue, porque es evidente. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Una carta que precisamente Pablo escribe y en su contenido aparece una situación complicada en la congregación. En nuestras Biblias vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5 y dice así, a partir del versículo 1. Por todas partes, dice Pablo, se comenta que uno de vosotros vive con su madrastra, como si fuera su mujer. Un caso así de lujuria ni siquiera entre los no cristianos suele darse. Vosotros seguís tan orondos, cuando debíais vestir luto y no admitir en vuestra compañía a quien así está comportándose. Fijaos, no admitir en nuestra compañía a aquel que está comportándose muy lejos de la voluntad de Dios. Por mi parte, dice Pablo, aunque estoy corporalmente ausente, me considero presente en espíritu y como tal he tomado ya una decisión contra el que se ha comportado así. Reunido pues en espíritu con vosotros, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, he decidido dejar a ese individuo a merced de Satanás. Tremendo, tremendo lo que hace Pablo. Pero lo hace con un motivo extraordinariamente hermoso. A ver si queda destruida su condición pecadora y él, animado por el Espíritu, se salva en el día del Señor. Fijaos, fijaos. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que cuando alguien es considerado por la Iglesia que está haciendo algo que no es según la voluntad de Dios, hay que reprenderlo, hay que entregarlo a Satanás en el sentido de que se dé cuenta que su actitud no es la correcta. ¿Para qué? Para salvarse. Eso está en el espíritu de que hemos leído antes de Romanos 12, que nosotros no podemos juzgar, lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor trabaje. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hay que proceder cuando tenemos algún creyente que peca? El Señor Jesús, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos dice algo, capítulo 7, que algunos de nosotros puede lanzar o alardear como decir, oh, mira, es que el Señor dice esto, por lo tanto no podemos ni debemos jugar. No, no es cierto. Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo, no juzguéis a nadie para que Dios no os juzgue a vosotros, porque del mismo modo que juzguéis a los demás, os juzgará Dios a vosotros. Dios medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. En el fondo sería más acurado, más afinado la traducción siguiente, no condenéis a nadie, para que Dios no os condene a vosotros. Porque del mismo modo que condenáis a los demás, os condenará Dios a vosotros. Y os medirá con la misma medida con que vosotros medéis a los demás. En el fondo es eso. La palabra juzgar contiene eso. Pero repito la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando hay que proceder ante un hermano que claramente se ha separado de los caminos del Señor? Y lo tenemos, y eso lo he vivido, y lo hemos vivido, y lo hemos practicado en cierta ocasión en la Iglesia. En Mateo 18, 15, 20, dice lo siguiente, vamos a leerlo. Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él,
para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo una o dos personas más para que el asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad. Y si ni siquiera la comunidad hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí la traducción más correcta sería: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. La traducción de Reina Valera actualizada lo expresa preciosamente bien. Claro, aquí está hablando de una situación concreta de un hermano que ofende, o no solamente ofende, sino que su comportamiento escandaliza a los demás. Y aquí no se juzga como nosotros podemos hacer condenando o no condenando. Aquí se juzga su comportamiento y se pide, se ponen los medios para la recuperación de esa persona. Que esa persona quiera o no recuperarse, eso es otro tema. Ya no depende de nosotros. Nosotros podemos poner todos los medios para que una persona, un hermano en la fe o una hermana en la fe, que manifiesta una situación de alejamiento evidente de Dios por su comportamiento, la podamos corregir. Pero corregir con una intención, no juzgando, es decir, no condenando, sino para hacer que esa persona reaccione, reflexione y que el Espíritu del Señor la toque para su salvación. Ante esa situación, tenemos algunos criterios interesantes que podemos comprobar, que nos ayudarán. Cuando tengamos delante de nosotros a alguien que evidentemente su vida, su comportamiento está muy lejos de los caminos de Dios y está haciendo daño a la imagen de la Iglesia, está haciendo daño al testimonio que debe de dar, está realmente afectando a la marcha de la Iglesia. Recordar aquella frase, ¿no? Llorad con los que lloran, vivid con los que viven, con los que ríen, perdón, reír con los que ríen. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que somos un cuerpo? Es un símil, es una metáfora. No es que seamos físicamente un cuerpo, es una metáfora, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando un miembro se alegra, todos nos alegramos. Cuando un miembro peca, todo el cuerpo de Cristo, toda la Iglesia se resiente. Por eso la importancia enorme. Y os exhorto esta tarde a que lo hagamos, de mantener una vida consagrada al Señor totalmente. Porque mi vida, tu vida, nuestra vida, si está consagrada al Señor, repercute para bien en la marcha de la Iglesia. Pero si nuestra vida no refleja una consagración auténtica al Señor, eso también repercute en la marcha de la Iglesia. Por eso os ruego, os pido de corazón, por favor, vivamos una vida de acorde a la voluntad de Dios. Vivamos una vida ajustada a su voluntad. Vivamos una vida que lleve a cabo los propósitos que cada uno de nosotros tiene encomendado de Dios. Porque entonces sí que la Iglesia, con los dones que recibe del Espíritu, irá adelante. Pero si hay alguien, y es evidente que delante de los demás, delante del Señor, no tiene un comportamiento correcto, nosotros, la Iglesia, no uno particular, como Iglesia debemos de corregirlo, estimularlo al cambio y presentarlo. Hacer como hemos leído antes, entregarlo a Satanás, es un sentido también
metafórico de hablar, es decir, déjalo fuera. ¿Para qué? Para que reaccione, cambie y vuelva al Señor, como nos hemos leído antes. Y cuando nos pongamos o tengamos necesariamente que tomar alguna determinación con algún hermano o hermana, yo os ruego también que tengamos presente estos sencillos pasajes para evitar según qué problemas que a veces nos puede venir y presentarse y complicarnos realmente la situación. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Es decir, tenemos la capacidad de comprobar la verdad de la actitud de nuestros hermanos en la fe para edificación y para el bien de la Iglesia. Tenemos que comprobar si hay un fundamento para valorar si el comportamiento de una persona es según Dios o no. Comprobar la verdad, no hacer como muchas veces pasa, que nuestros juicios se emiten por sospechas, por críticas, incluso a veces, lo digo con el corazón roto, con maldad, porque le tenemos un poco de inquina a aquel hermano o a aquella hermana. Y entonces, una actitud, un gesto, automáticamente lo malinterpretamos. No. Comprobar la verdad de la situación que se nos presenta delante. Con amor. Y cuidado, con mucho amor para su restauración. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, 5:21, también nos dice, a ver si lo encuentro, 1 Tesalonicenses 5:1 dice, 21 dice: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y sigue: evitad toda clase de mal. Es decir, podemos examinar, no estoy hablando de condenar, no estoy hablando de condenar, estoy hablando de examinar. Debemos de examinar los espíritus, debemos de valorar las actitudes, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Evitad toda clase de mal. Y hay un consejo precioso en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, que deberíamos de tener en cuenta. Dice: hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros, los animados por el Espíritu, corregidlo con amabilidad. Fijaos, corregirlo, no podemos dejar de no corregir, porque si no nos hacemos cómplices del pecado ajeno. Corregirlo. ¿Pero cómo? Con amabilidad. Y hay un tercer punto que también hay que tener en cuenta. Y sigue el versículo: y manteneos todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Fijaos de nuevo, si alguno incurre en falta, aquellos que son guiados y animados por el Espíritu han de corregir con amabilidad y con mucha prudencia, porque nosotros también podemos caer. Tremendo. Actuar objetivamente. Actuar. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 14 de Romanos, del 1 al 23, cuando hemos hablado, y hace un momento lo he citado, de la comida y de los días de fiesta.
repite lo mismo. En Primera de Corintios hay otro pasaje también que nos habla de todas estas cosas y repite prácticamente lo mismo. Así que es fundamental lo que acabamos de ver y recordar. Entonces, repito, podemos juzgar en el sentido de no condenar. Porque en la medida en que nosotros condenemos a otro, con la misma medida que midamos, nosotros vamos a ser medidos. Cuando veamos una falta en el hermano o la hermana, hemos de actuar corrigiendo, hemos de actuar amablemente, es decir, con amor, y vigilando que nosotros no caigamos en esa trampa. Y sobre todo, hacerlo de tal manera que aquella persona reaccione, se dé cuenta. No podemos tirar piedras, porque nosotros somos los primeros que no podemos tirar piedras. No podemos condenar, porque nosotros somos los primeros que tenemos que ser condenados. Lo que hay que hacer es corregir con amor, con cuidado, porque nosotros podemos estar comprometidos. Por eso deseo recordar aquí unas cuantas cosas que ya hemos repasado en el capítulo 14, para que el próximo día podamos entrar en el capítulo 15. Fijaos, ya en el capítulo 14 de Romanos voy a repetir, para que después de ese trasfondo que os acabo de exponer, seamos capaces de valorar aún más lo que nos dice este texto. No criticar a nadie. Es pecado cuando se considera que es pecado, aunque no lo sea, y se comete. La conciencia es tremendamente importante. Y en el versículo 15 de Romanos una anotación exegética. En nuestras traducciones 14:15 dice: triste cosa sería hacer que perezca por cuestiones de alimento alguien por quien Cristo ha muerto. Fijaos de nuevo el tema de... Aquí la palabra perezca se podría traducir mucho mejor en se arruine o sufra pérdida. Porque perecer es morir. Y claro, en Cristo, cuando uno ha creído, difícilmente puede volver atrás, sino que es el Señor quien lo ha salvado y Él se encarga de mantenerlo de los medios que sean, incluso corrigiendo, como lo que estamos hablando ahora. Y en el 14-17, muy importante lo que nos dice. El reino de Dios no consiste en lo que se come o en lo que se bebe, consiste en una vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo. Así que miremos pues cuando veamos el comportamiento o nos parezca que el comportamiento de una persona es sin pecado, primero mirémonos a nosotros mismos. ¿Y qué más? Pues como dice el versículo 19 del 14, así que busquemos con afán lo que contribuye a la paz y a la convivencia mutua. Cuando tengamos que valorar el comportamiento de otra persona, hagámoslos con estos términos. Buscar la paz, buscar la buena convivencia y siendo el amor la regla esencial. Renunciemos a nuestros propios criterios cuando tengamos delante un tema que haya que tratar. Afirmémonos al Señor. Así que, ya para acabar esta tarde, te voy a pedir que veamos en el capítulo 23, el resumen, el versículo, 23, el resumen. Cuanto hagas, hazlo poniéndolo todo primero ante el Señor. Examina realmente todo ante la palabra de Dios si está bien o está mal. Y cuando llegues a una conclusión en conciencia,
actúa en consecuencia. Espero que hoy se nos haya quedado claro el motivo que hay siempre que tengamos que valorar el comportamiento de otra persona porque evidentemente no es correcta. En amor, en convivencia y sobre todo buscando su restauración para que el día que el Señor intervenga sea para salvación y que aquella persona corregida por el Señor y ante la evidencia de la Iglesia pueda arrepentirse y volver a los caminos que el Señor le tiene preparado. Espero que esta tarde, esta pequeña reflexión, nos haya servido para aclarar alguna de las cosas que como Iglesia debemos de asumir y vivir. Que el Señor nos bendiga y que haga fructificar su palabra en nosotros. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie